Anteriormente, en nuestra novela, don Ricardo descubrió la inquietante conexión entre la abuela de Marina y su pasado sombrío, un secreto que creía enterrado para siempre. Raquel, cada vez más consumida por la sospecha y los celos, intensificó su vigilancia obsesiva sobre Eduardo, notando su creciente distancia emocional. Eduardo, desgarrado entre el peso del deber familiar y la innegable y creciente atracción por Marina, se sentía sofocado por las expectativas y la frialdad de su mundo. En medio de esta turbulencia emocional, Marina recibió una misteriosa llamada telefónica, una enigmática invitación para un encuentro secreto con un extraño que prometió revelar verdades impactantes sobre su familia y desenterrar los fantasmas de un pasado olvidado. El aroma a café flotaba en el aire del café El Encuentro, pero Marina apenas lo notaba. Su corazón latía a un ritmo frenético e irregular, resonando en su pecho como un tambor agitado por la ansiedad. Sus ojos fijos en la entrada del café, examinando cada rostro que surgía en la puerta, en la nerviosa expectativa del hombre misterioso que la había contactado. Aquel encuentro llevaba el peso de un secreto, la promesa de respuestas largamente buscadas, pero también la siniestra sombra de lo desconocido. Finalmente, un hombre de apariencia reservada, con un abrigo oscuro que contrastaba con la luz suave del café y un sombrero que le ocultaba parcialmente el rostro, se acercó a la mesa con pasos vacilantes. Sus ojos, sin embargo, cuando se encontraron con los de Marina, revelaron una intensidad sorprendente, cargada de una mezcla de urgencia y melancolía. Él confirmó su nombre con un discreto gesto y se sentó, depositando sobre la mesa una carpeta de cuero envejecida que parecía contener historias silenciosas. Matías. Marina de la Fuente, me imagino. Mi nombre es Matías. Conocí a sus abuelos hace muchos años. Les prometí que, si algún día usted necesitaba saber la verdad, yo la buscaría. Su voz era ronca, marcada por el tiempo y por secretos guardados, pero transmitía una sinceridad que, a pesar del misterio, tranquilizó un poco el corazón aprensivo de Marina. Abrió la carpeta, revelando documentos amarillentos por el tiempo, fotografías descoloridas y un mapa antiguo, trazado a mano con una precisión asombrosa. Matías comenzó a narrar una historia de ambición, traición e injusticia que resonaba como un cuento sombrío del pasado, pero que, para Marina, se presentaba como la dolorosa explicación de una herencia de tristeza y preguntas sin respuesta. Matías. Su abuelo, Rafael de la Fuente, era un hombre honesto y trabajador. Él y Ricardo Rivera eran socios, amigos cercanos, casi hermanos. Juntos construyeron un negocio próspero. Pero la avaricia corrompió el corazón de Rivera. Él orquestó un plan cruel para apoderarse de todo lo de Rafael. Usó documentos, falsificados, influyó en las autoridades. En poco tiempo, su abuelo perdió sus tierras, su casa, su reputación. Fue un golpe devastador. Murió poco después, con el corazón roto por la traición. Las palabras de Matías cayeron sobre Marina como piedras frías, cada frase revelando una capa más profunda de una tragedia familiar que ella jamás podría haber imaginado. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras intentaba asimilar la extensión de la maldad que había destruido a su familia. El nombre Rivera, antes asociado a la figura distante y perturbadora de Eduardo, ahora se revestía de una oscuridad aún mayor, la cara de un hombre capaz de tanta crueldad. Matías. Su abuela, Isabel, nunca se conformó con la injusticia. Luchó, buscó pruebas, pero Ricardo Rivera ya había consolidado su poder. Murió con el peso de ese dolor, pero antes me hizo prometer que un día, cuando fuera seguro, yo le entregaría a usted la evidencia de la verdad. Matías deslizó el mapa antiguo por la mesa. Este es el mapa original de las tierras de Mintos, su familia. Prueba que las tierras que ahora pertenecen al Imperio Rivera le fueron robadas a su abuelo. El mapa en sus manos era más que un trozo de papel.
Era la materialización de una injusticia histórica, la prueba tangible de un crimen que había moldeado el destino de su familia. Marina sintió una oleada avasalladora de ira y una férrea determinación nacer en su pecho. Tenía que luchar por la memoria de sus abuelos, por su legado robado. Pausa. En la lujosa cobertura de Raquel, la vista panorámica de la ciudad iluminada contrastaba con la oscuridad que nublaba sus pensamientos. El informe del detective privado que ella había contratado había llegado hace poco, confirmando el encuentro de Marina con un hombre misterioso en el café El Encuentro. Las fotos, tomadas discretamente, mostraban a los dos conversando, en tono confidencial, y la carpeta de cuero que Matías llevaba atizó aún más la curiosidad y la paranoia de Raquel. Raquel, quiero saber todo sobre ese hombre. ¿Quién es? ¿De dónde vino? ¿Cuál es su conexión con la florista? Y quiero esa información para ayer. No me decepciones. Su mente hervía de sospechas. La creciente distancia de Eduardo, sus visitas secretas a la floristería, y ahora este encuentro misterioso. Todo apuntaba a una amenaza que ella necesitaba eliminar rápidamente. Su futuro con Eduardo, la unión de sus familias y el ascenso de su poder estaban en juego, y ella no permitiría que una simple florista y sus secretos oscuros arruinaran sus planes meticulosamente trazados. Pausa. En la imponente mansión Rivera, don Ricardo recibía un informe alarmante de su propio investigador. Las piezas del rompecabezas se estaban encajando, formando una imagen peligrosa y amenazadora. La conexión de la abuela de Marina con su antiguo socio, Rafael de la Fuente, era innegable, y el nombre Matías, mencionado discretamente en las investigaciones sobre el pasado de la familia de la Fuente, sonaba una alarma estridente en su memoria. Matías, un antiguo empleado de Rafael, un hombre que él creía haber silenciado hace mucho tiempo. Don Ricardo. Descubre dónde está Matías ahora. Quiero saber cada paso que da, e intensifica la vigilancia sobre Marina de la Fuente. Podría estar en contacto con él. Necesitamos neutralizar esa amenaza antes de que sea demasiado tarde. El pasado, que él tanto se había esforzado por mantener enterrado, amenazaba con resurgir con fuerza total, personificado en la figura de la nieta de Rafael de la Fuente y de su aliado improbable. El imperio que él había construido sobre la traición y la avaricia estaba en peligro inminente de desmoronarse. Mientras la noche avanzaba, Eduardo se encontraba en su apartamento, la mente un torbellino de emociones conflictivas. La acalorada discusión con su padre lo había dejado perturbado y confundido. La firmeza con que don Ricardo había negado cualquier importancia a Marina y la frialdad en sus ojos al mencionarla encendieron una llama de duda en su corazón. No lograba entender la intensidad de la reacción de su padre. La imagen de Marina, con su belleza sencilla y su aura de pureza, contrastaba fuertemente con el mundo de superficialidad y ambición que lo rodeaba. Se sentía cada vez más distante de Raquel, cuya frialdad y calculismo se volvían más evidentes a cada día. La atracción que sentía por Marina era abrumadora, una fuerza inexplicable que lo impulsaba hacia un camino desconocido. Impulsado por un deseo incontrolable de verla, tomó el coche y condujo hasta la floristería. Las luces estaban apagadas, y la fachada oscura de la tienda parecía reflejar su propia incertidumbre. Estacionó enfrente, observando el silencio de la calle, imaginando a Marina allí dentro, soñando quizás con un futuro diferente. Dudó en llamarla, en buscarla, temiendo las consecuencias de sus actos, la ira de su padre y la furia de Raquel. Pero la necesidad de saber que ella estaba bien era más fuerte que cualquier miedo. Cogió el celular, marcó su número y se llevó el aparato al oído, con la respiración contenida, a la espera. Pausa. En el pequeño apartamento anexo a la floristería, Marina releía el mapa antiguo bajo la luz tenue de una lámpara de mesa. Las líneas trazadas a mano parecían contar una historia silenciosa de esperanza, trabajo arduo y, finalmente, traición.
La confirmación de la injusticia sufrida por sus abuelos despertó en su corazón una mezcla de dolor e indignación. Ya no podía ignorar el pasado. La llamaba exigiendo justicia. Tía Rosa observaba a Marina con una expresión preocupada. Conocía la terquedad y la determinación de su sobrina, pero temía las consecuencias de enfrentarse a un hombre tan poderoso como Ricardo Rivera. Tía Rosa. Marina, mi amor, ten cuidado. Esta historia es peligrosa. Ricardo Rivera es un hombre influyente, capaz de todo para proteger lo que ha conquistado. No te pongas en riesgo. Marina. Lo sé, tía. Pero no puedo simplemente ignorarlo. Es la historia de mis abuelos. Es mi historia. El teléfono sonó interrumpiendo la tensa conversación. Era Eduardo. Marina dudó por un instante antes de contestar. Eduardo. Marina, soy yo, Eduardo. ¿Está todo bien? Pasé por la floristería y estaba cerrada. Me preocupé. Las palabras de Eduardo, cargadas de una preocupación genuina, tocaron el corazón de Marina. A pesar de todo, a pesar de la sombra del apellido Rivera que ahora flotaba sobre él, ella no podía negar lo que sentía. Marina. Sí, Eduardo, todo está bien. Yo solo tuve un día largo. El destino de Marina y Eduardo, ahora innegablemente unidos por un pasado de secretos e injusticias, colgaba del hilo tenue de una llamada telefónica nocturna. Las revelaciones peligrosas que habían salido a la luz proyectaban una sombra oscura sobre el presente, amenazando con consumir cualquier oportunidad de un futuro juntos. Los fantasmas del pasado habían despertado y sus presencias acecharían cada paso del camino. El destino de Marina, Eduardo y todos los personajes continúa desarrollándose en un torbellino de secretos y peligros. Las decisiones que tomen tendrán consecuencias devastadoras. No querrás perderte el próximo capítulo, ¿verdad? Entonces, si te emocionaste, si tu curiosidad se encendió y si ya estás apoyando a estos corazones, deja tu me gusta, suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo de esta trama que te dejará sin aliento. Y comparte con tus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a nosotros en este viaje inolvidable. Tu participación marca la diferencia para que Alma Traída siga siendo contada. ¿Qué hará Marina con la información sobre el pasado de su familia? ¿Cómo reaccionará Eduardo al descubrir la verdad sobre su padre? ¿Y cuál será el próximo movimiento de Raquel para proteger sus planes? Prepárense para una nueva dosis de drama, intriga y pasión en el próximo capítulo de Alma Traída. Será imperdible.